dice por trabajos no personales, ¿se le podría considerar un servidor público? Entonces, antes de hablar de la atención, tenemos que ubicar estos elementos. ¿Sí? Muy bien. A ver, un par de respuestas, por favor. Me conformo con un par de respuestas. Incluso creo que pueden activar sus micrófonos, no hay ningún problema. A ver, quién me puede dar? Doctor, disculpe, en este caso tienen las personas están silenciadas. Ah, ya, Si usted excelente, me gracias, indica, Larry. sino para Ah, ya, darle excelente, excelente. la... No hay problema, no hay problema. No, vamos interactuando. ¿Sí? Gracias. Y esa sería la pregunta. A ver, Erickson Cajo Vegan, primero saludarte, Erickson, nos dice, sí harían una función pública indirectamente, ¿ya? A ver, ¿quién tiene una respuesta relacionada o parecida con el tema de lo que vamos dialogando y conversando un poco? Sencillo, un sí y un no. Y vamos aprendiendo todos. ¿Sí? ¿Quién tiene una respuesta parecida? ¿Aquel locador de servicios, trabajador por terceros, ejercería función pública? A ver, si no lo escriben, bueno, pasaré a aquellos trabajadores, ¿sí? Y lo voy a poner trabajadores. Yuli nos dice que sí, Lina nos dice que sí, Yoraldín nos dice que sí. Patricia Temoche nos dice que no. Muy bien, tenemos 4 sí contra un no. Y la respuesta correcta es no. No se les considera servidores públicos. ¿Por qué, doctor? Porque debe existir, como bien les decía, dos condiciones. La primera condición es que yo pongo mi fuerza de trabajo, mi servicio al Estado. Pero la segunda es que tengan una relación laboral, por favor, laboral en mayúscula, contractual con el Estado. Ese famoso contrato de locación de servicios no genera ninguna relación laboral. No es una relación laboral, no genera eh, la, contra, la regulación sujeta a un régimen laboral y por ende ni los beneficios ni los derechos de un trabajador y también las consecuencias jurídicas. Por ejemplo, a un locador de servicios no se le podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, ¿sí? De manera rápida. Entonces claro, Lorena nos dice, no hay subordinación, pero muchos me dirán, doctor, yo conozco o yo soy un locador de servicios y yo trabajo incluso más horas que los propios servidores sujetos a un régimen laboral. ¿Sí? No se olviden, locación de servicios, un contrato de carácter civil. Ese contrato, esa relación, es más cercana al sistema de abastecimiento que al sistema de recursos humanos. Listo. Fin. Si hay más preguntas, lo dejan y vamos resolviendo. Otro tema que es importante entender, ¿sí? En el ejercicio del servicio, de la atención a los usuarios, es entender la administración pública, ¿sí? El Estado, como bien su nombre lo dice, administra recursos, ¿sí? Y esto lo hacen todas las entidades públicas relacionados no solamente con el poder ejecutivo, sino que independientemente lo pueden realizar otros poderes del Estado, porque no dejan de ser instituciones que necesitan un soporte administrativo, lo hacen los órganos constitucionalmente autónomos, lo hacen los los órganos de los diferentes niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, regional y local, lo hacen incluso las empresas del Estado. ¿Por qué? Porque todos necesitan un soporte administrativo para funcionar. Ah, excelente, doctor. Entonces, y estos recursos que se administran pueden ser recursos patrimoniales, presupuestarios, pueden ser recursos humanos. Y, y en este punto es importante hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque las grandes deficiencias, ¿sí?
que existe en la atención al usuario, en la atención se genera en acá, en el ejercicio de administración pública. Voy dándoles una pregunta mientras voy explicando, terminado la diapositiva, leemos los comentarios de ustedes. No son preguntas, comentarios que nos van a ayudar a hacer un análisis sistemático de lo que entendemos por atención al usuario. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las deficiencias o básicamente cuáles son las quejas o deficiencias que se generan para ustedes en la administración pública? ¿Sí? Pueden estar dejando sus comentarios y después lo vamos a analizar. Entonces, ese ejercicio de administrar los recursos muchas veces genera, ¿sí? Cierto, se generan cierta lentitud, a veces no se administra de manera correcta, los actos incluso de corrupción están inmersos en el ejercicio de administrar, es decir, de administración pública, y vamos a estudiar el eje de entender, ¿sí? La clase o este seminario de 2 días es entender cómo podríamos ser más eficientes en el ejercicio de la administración o en el ejercicio de administrar los recursos del Estado, que va desde el ejercicio de recursos humanos hasta los ejercicios de modernización del Estado, hasta entender cómo funciona un correcto procedimiento administrativo, hasta entender cómo se maneja correctamente un TUPA. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio de administración tiene que tener un resultado. Y doctor, ¿cuál es ese resultado? El siguiente elemento. El siguiente elemento, ¿cómo se llama? Función administrativa. Este es el producto. Esto es la razón de ser, el objetivo de cada entidad por el cual han nacido. Otros habrán nacido para fiscalizar, otros para dar actividades prestacionales, otros para sancionar, otros para normar, pero ultérrimamente cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos, o incluso puede hacer una variante, o pueden cumplir incluso todas las actividades o todo el ejercicio de la función administrativa, pero es lo que se manifiesta, ¿sí? Entonces, las entidades públicas, y esto sí es una exclusividad del actual ejecutivo, de los órganos constitucionalmente autónomos, de los gobiernos regionales y locales, más no del legislativo ni del judicial. ¿Por qué? Porque son otras funciones. Pero los demás, Tutilimundi está acá, función administrativa. ¿Por qué? Porque ellos la función administrativa se podría definir o se podría, si quisiéramos dar un alcance, como la actuación o la ejecución de actos, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sí? Para satisfacer los intereses que tiene la sociedad, que tiene el Estado. O sea, y la correcta administración, y viene desde arriba, incluso desde el correcto ejercicio del servidor público. Por eso es que quería iniciar este seminario con esta definición, con este esquema. ¿Por qué? Porque ultérrimamente quienes son los responsables, cuando tengo la opción de dictar recursos humanos, siempre lo digo, ¿no? El servidor público es el aplicador, no sé si el término está correcto, es aquel que aplica la discrecionalidad, aquel que aplica las normas, los lineamientos, aquel que ejecuta los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos no se ejecutan solos, están los servidores públicos y ellos son los que dan producto al correcto ejercicio de la administración pública. Y la administración pública da soporte a la función administrativa, ¿sí? Da un soporte a la correcta función administrativa, es decir, y no solamente lo vamos a relacionar con lo ejecutivo, porque si lo relacionamos con las funciones tanto judiciales como las funciones legislativas, tienen una finalidad distinta, pero igual diremos, la administración pública va a dar soporte que se cumpla su función de manera eficiente. Y por último, esta función administrativa, como les decía, se manifiesta, ¿sí?, en actuaciones o actividades administrativas.
Y estas actividades o actuaciones administrativas, ustedes ya lo saben, se pueden ser la función reguladora, pueden ser reglamentaria, hay entidades que hacen o realizan fiscalización, otros que se dedican o fiscalizan y sancionan, otros, está por ahí el cuasi jurisdiccional o procedimientos trilaterales, pero es un soporte. O sea, empieza, todo está concatenado, todo trabaja de manera relacionada. Uno no depende de otro, ni existe un sentido unitario de estos elementos. Todos tienen un cumplimiento de fines y objetivos en lo que se manifiesta. ¿Sí? Muy bien, a ver, voy a ver algunos comentarios. Erickson, un ejemplo de qué? De función administrativa, de administración pública. Ahora vamos a dar sino un ejemplo de los tres. Función pública. Vamos a un órgano, ¿ya? A ver, se me ocurre uno, SUNAFIL. Sí, Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Ya? Muy bien. Excelente. SUNAFIL, ¿qué función cumple? Cumple funciones de fiscalización, de sanción, incluso en la actualidad ha agregado pues, una facultad conciliatoria, que debo entenderse que es una suerte de un cuasi jurisdiccional o de un trilateral, pero bueno, fiscalización. Y ese ejercicio de fiscalización de la SUNAFIL, bueno, se manifiesta en el actuar. No se olviden que la finalidad de la SUNAFIL es el correcto cumplimiento, tanto de entidades públicas como de empresas privadas, ¿sí? En materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. El cumplimiento de las normas, principios y reglas que se regulan en materia sociolaboral y seguridad y salud en el trabajo. Ahora, eso es la finalidad, pero para que se cumpla esta finalidad necesitamos un ejercicio de administración pública que se va a dar dentro de la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque se necesita logística, porque se necesita contratar recursos humanos, porque se necesita tener una planificación anual del presupuesto para las diferentes actuaciones, para alquilar locales, para pagar remuneraciones, para gastos operativos, etc. Entonces, todas esas actuaciones que se dan para dar un soporte a esa función de la SUNAFIL necesita administración pública. ¿Y quién realiza esa administración pública? ¿Quién realiza ese ejercicio de supervisar, ese ejercicio tanto para todas las actuaciones que realiza SUNAFIL? Sus servidores públicos. Tanto los supervisores, indistintamente si son auxiliares, propiamente supervisores u otros, o aquel personal administrativo que está dentro. Contadores, abogados, los gerentes. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender de la relación, Erickson? A ver. Excelente, gracias. Eso es lo importante, eso es lo importante de ir interactuando. Yo creo que las vallas digitales, ¿sí? Si bien no estamos dictando en una conferencia presencial, esperemos que en un futuro lo hagamos, no hay nada como interactuar en un salón, pero bueno, la idea es hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Listo, entonces, entendido los tres elementos, función pública, administración pública y función administrativa. ¿Por qué? Porque esto es la teoría general de lo que es gestión pública, de lo que es ejercicio administrativo y por ende producto, estado, atención al usuario. Algo que también debemos recordar, ¿sí? No voy a hacer mucho hincapié en esto, pero es recordar que ese ejercicio, por eso les decía, ¿no? Ese ejercicio de administración pública, el lugar donde está o donde se encuentra la mayor deficiencia para una correcta atención a los usuarios, porque no se olviden, ahora vamos a hablar un poco de la teoría del usuario, esperan algo de las entidades, ¿sí? O sea, siempre esperan algo.
Porque incluso en actuaciones tanto como el de fiscalización, como el de sanción, dirán, pues nadie espera ser sancionado. No, pues pero acá tienes que componderar el valor social y entender el ejercicio sancionador, el ejercicio fiscalizador, que busca poner un orden social, que también es un interés del Estado. Ahora, volvamos a lo nuestro, administración pública. Estamos hablando de la administración. La administración pública, estimados participantes, ¿sí? Se realiza en mérito a los sistemas administrativos, ¿sí? Yo creo que a estas alturas ya todos lo sabemos, ¿no? O sea, ¿cómo se administran los recursos del Estado? ¿Quién pone las reglas? ¿Quién dice, de esta manera vas a actuar? Este es el lineamiento, estas son las normas, estos son lo permisible y estos son los límites. Los sistemas administrativos, que vienen a ser las normas, principios, lineamientos, conjunto de servidores públicos, el ente rector y otros inmersos dentro de la gestión de ese recurso. En el Perú existen 11, ¿sí? Que independientemente son usados en todas las actuaciones de la administración pública, que viene recursos humanos, ¿sí? Que es la forma de administrarlo, llamaría así, ese elemento del servicio civil, de los recursos humanos del Estado, ¿sí? Viene abastecimiento, presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad e incluso inversión, son aquellos que van a regular el ejercicio presupuestal y abastecimiento de bienes y servicios de las entidades públicas o en el ejercicio de sus funciones para satisfacer servicios o necesidades sociales, ¿sí? Viene planeación, ¿sí? Que es la primera etapa, ¿no? De toda actuación a cargo del CEPLAN, ¿no? Centro Nacional de Planificación. La defensa jurídica, que se realiza a través de los procuradores, ¿sí? De los procuradores públicos. Control, que es el único que no depende de ningún ministerio, es un órgano constitucionalmente autónomo, que su ente rector, ¿sí? Como bien lo decía, es la Contraloría, y el sistema de modernización, que básicamente está a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión Pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe, lo voy a decir de esta manera, una obligación técnica, incluso moral lo llamaría yo, de que todo servidor público conozca y si está en relación a uno de los sistemas, entienda bien su naturaleza. Una de las grandes vallas de la mala atención de los servicios a la ciudadanía, al usuario, es el desconocimiento del sistema. Y créanme, si es que alguien no entiende un sistema, ¿cómo vas a dar un servicio? Por eso es que yo recomiendo, cuando tengo la oportunidad de asesorar a funcionarios o a titulares de entidades, en ese famoso trance, ¿no? Porque ustedes saben que llega un momento donde hay un cambio de cargos y es normal, es una situación política, pero la situación política de cambio no debe generar una desvirtuación, una limitación a cero de los sistemas administrativos. Pero lamentablemente en el Perú, por la mala cultura organizacional que tenemos, entra nuevo, y es clásico, ¿no? Entra nuevo funcionario, nuevo titular, muy bien, adiós hasta el último trabajador, si es que este no está sujeto a un régimen laboral permanente. Y eso genera discontinuidad, porque por lo general los cargos directivos o ejecutivos a veces son de confianza, ¿no? Y muchas veces entran personas que no conocen, hay que ser realistas, que no conocen o que no entienden el manejo del sistema. Por eso es que existe una necesidad de que el servidor público conozca de manera correcta, ¿sí? La gestión de cada uno de los sistemas en el que está o al que está relacionado.
y por lo menos tener una teoría general de cómo funciona cada uno de los sistemas. Porque acá está la base, ¿sí? La base de la administración pública. Entonces, hablar de administración pública es hablar de una correcta ejecución de sus sistemas administrativos. Porque las barreras burocráticas, porque las barreras no es porque no esté normado, en algunos casos sí. Yo creo que en esto la Secretaría de Gestión Pública ha hecho un trabajo de verdad bastante eficiente en cada vez ir rompiendo barreras burocráticas. Pero ya existe el elemento normativo, existe el elemento, los lineamientos, los principios, pero quien lleva la realidad es el servidor público. Y siguen cometiendo errores eh, comunes, ¿no? Comunes que no se deberían realizar. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que acá existe muchos amigos que trabajan en el sistema de abastecimiento. Hace un tiempo conversaba con una entidad, no la voy a decir cuál es, por obviamente, por cierta discrecionalidad, pero que en su práctica tiene el ser de comprar muchos productos, compras pequeñas, ¿no? De bienes o servicios, pero que no superan las 8 ITs. Yo revisé el estándar y no existía. Un ejercicio anual no tenían, por su naturaleza, compras mayores a 8 ITs. Una cosita pequeña por acá, otra por acá. Pero lo interesante es que estas compras demoraban demasiado. Y yo les preguntaba al jefe de abastecimiento y le decía, oye, ¿sabes por qué demoran tanto? Es que, doctor, tenemos que ir a hacer cotizaciones. Y yo le pregunto, ¿tienen una directiva interna que regula las cotizaciones del, de dos, tres cotizaciones para compras menores de 8 ITs? No, doctor, me dice. ¿Y por qué lo haces? Le digo. Porque en la ley, en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, así lo estipula. Hermano, vamos, te apuesto hasta las 6 de la tarde, búscame en qué artículo y en qué precepto establece que tú tienes que hacer cotizaciones para compras menores a 8 ITs. Yo te invito el pollo, si no, tú lo haces. Y obviamente, pues, se alegró y dijo, ya lo gané al doctor, ¿no? Obviamente, quien habla no hace puestas si es que no las va a perder, si es que las va a perder. No, mentira. Y no encontró, yo le digo, entonces, ¿por qué lo haces? Es que se ha convertido en un tema de usos y costumbres. Eso para dar un ejemplo, en el tema de la gestión, ¿no? De abastecimiento, uno de los 11 sistemas que existen. Y se dan situaciones así, ahora cuando hablemos un poco de procedimientos administrativos, vamos a dar otros ejemplos de qué cosas no se deberían hacer cuando se gestionan, por ejemplo, peticiones. Oye, vamos avanzando un poco. Bueno, yo hice esto. Ah, ya. Esto es importantísimo. ¿Sí? Hablar un poco de los criterios de consideración, ¿sí? Y esto lo traigo primero, porque esto es la base, el elemento primo, la materia prima, los preceptos primos, si quisiéramos llamarlos así, para entender la correcta administración, la correcta atención a los usuarios. Porque tampoco, a veces decimos, y lo burocrático es malo, no del todo, no del todo, porque a veces se necesita así poner ciertos filtros a ciertas actuaciones. A veces es necesario. ¿Por qué? Primer principio, porque existe una primacía de la legalidad en el actuar del Estado o de las entidades públicas. Entonces, con lo que les decía, ¿no? Hay que romper barreras burocráticas, hay que romper limitaciones, no les decía, pues, no, hay que ser informales, no, 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 no. Pero tampoco hay que ser legalistas. Entonces, la legalidad, ¿sí?
es un actuar, incluso es un principio del derecho público. Mis colegas abogados que me ven me dirán, pues, efectivamente, es un principio. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes recordarán, estimados colegas, que cuando aprendíamos derecho, ¿no? Derecho público y privado, existían dos preceptos. Los que no son abogados, se los comento. Existían dos preceptos. Derecho público, derecho privado. En el derecho privado te decían, todo aquello que no está prohibido por ley, está permitido. Insisto. Eso es hasta ahora me recuerdo en mi clase de introducción al derecho. Pero después venía, y en el público, las reglas son distintas. ¿Por qué? Porque solamente se puede actuar todo aquello que está previsto por ley. Y esto, por favor, tanto para la función o la actuación de la función administrativa como para el actuar del ejercicio administrativo, para ambos lados. O sea, creo que es un principio que se aplica a todo. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de las actividades. Voy a sancionar un administrado. Excelente. Es un principio, estás facultado, tú como entidad pública tienes la competencia para realizarlo. Excelente. Pero existen garantías. Tú no puedes sancionar a un administrado si es que antes no lo has llevado por un debido procedimiento. No puedes sancionar si no pones condiciones de una correcta motivación. No puedes sancionar, ¿sí? Si es que no has dado una estructura correcta a tu procedimiento. Si no has cumplido los preceptos, la ponderación. Entonces, tiene su límite, tiene su garantía. Y por otro lado, también para las actuaciones internas, para las actuaciones de administración. Yo voy a ver, llevar a un proceso de selección, que yo creo que es algo que todos podemos entender. Voy a llevar un proceso de selección, la compra de insumos de escritorio para la entidad pública, excelente. Pero esta tiene sus principios. Verás qué tipo de proceso de selección es. Verás si es que existe una planificación correcta, si es que existe el presupuesto para la viabilidad de esas compras y desarrollarás todo aquel proceso que se establece de acuerdo a lo que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Me dejó entender? Entonces, tanto para las actuaciones internas como para el ejercicio de la propia función de las entidades públicas, tienen una limitación de legalidad. Por ende, yo cuando voy a atender a un usuario, lo primero que tengo que revisar y darme en consideración es si es que está previsto en la ley. O cuál es la pregunta que nos deberíamos hacer, cuáles son las garantías que la ley establece para esta actuación. Sea una actuación de administración, sea para una actuación administrativa. Muy bien. Siguiente. Y además, tiene que ser funcional, porque busca satisfacer, ¿sí? El cuestionamiento que se presenta dentro de los medios electrónicos, del manejo de documentos y de todo lo que se requiere para cierta actuación o para que ésta sea eficiente. No nos olvidemos, ¿sí? Que en el actuar administrativo y general en la gestión pública, hay ciertas situaciones que por las condiciones en las que estamos se pueden realizar y otras que no se pueden realizar. Hace un tiempo, un amigo alcalde, eh, es un alcalde de una municipalidad pequeña, pero me pareció interesante porque me llamó y me dijo, Addison, ¿sabes? Tengo problemas con la Contraloría. ¿Por qué? Le digo, porque me están iniciando un proceso, porque he abierto mi procedimiento eh, electrónico. O sea, porque he hecho mi plataforma virtual. Ah, excelente, le digo. Pero, ¿qué de malo hay en eso si está regulado, está reglamentado?
Entonces, yo revisando el informe, ¿sí? Me doy cuenta de algo, de que este estimado alcalde había establecido una plataforma electrónica en un lugar donde no hay una afluencia correcta de banda de internet. Ni siquiera existe internet. O sea, las justas hay señal de teléfono. Obviamente te van a cuestionar, pues, ¿cómo vas a abrir una plataforma virtual si acá nadie tiene internet? Ahora es cuestionable, sí, pues, porque me dirán, no necesario se necesita internet en ese lugar para que funcione una plataforma electrónica. Bueno, eso es discutible ya, pero eso es como un comentario. O hay ciertas, perdón, ciertas actuaciones que van a tener una limitación presupuestaria, otras que van a tener una limitación en cuanto a gestión de recursos humanos. Entonces la idea de la atención, porque muchas veces creemos que solamente es un tema de recursos para que los usuarios se sientan atendidos, porque no se olviden que la atención del usuario en la administración pública, ya lo voy a dar como adelanto, es cubrir las necesidades que tienen, ¿sí? Satisfacer lo que ellos esperan o lo que se espera socialmente en los límites que establece la ley. Comentamos un caso en una municipalidad eh, también relativamente pequeña. Teníamos el 2019 cuando se ingresó un tema de una valla de saneamiento dentro del municipio, dentro de la, perdón, de la sociedad, del pueblo, ¿no? O sea, que no llegaba ni siquiera al, bueno, al 30, 40%. Y veíamos que en el periodo de 4 años de gestión del alcalde, no íbamos a cumplir con el presupuesto que teníamos, la valla de saneamiento. Buscábamos hacer gestiones, incluso teníamos problemas porque estábamos observados, porque la gestión anterior no había liquidado una obra de saneamiento. Entonces, por todo lado, atados de la mano. Y si alguien diría, pues, oye, ¿sabes? Eh, mm, no hay plata, ¿no? Listo. Limitación presupuestal, no hay plata, no se ejecuta. Entonces, bueno, eso es un tema que queda en el marco de las limitaciones de la administración, pero reuniéndonos, conversándonos con el ingeniero, con el alcalde, con el gerente, veíamos, pues, pero ¿qué hacemos? Y se le propuso que se inicie un plan, ¿no? De trabajo, ¿sí? En el cual eh, ahorremos ciertos costos. Entonces, empezamos una suerte de concientización, a conversar con los barrios más afectados, ¿sí? Y veíamos que lo podíamos ejecutar. Nosotros comprábamos un material y ellos podían hacer una suerte de jornadas. Nos cuestionaron por el tema del procedimiento, al final se levantó las observaciones, vio que todo fue transparente, pero se cumplió. Incluso este alcalde fue premiado porque cumplió por lo menos a la fecha casi con el 60-70% de la valla, ¿sí? de saneamiento dentro de su ciudad, a pleno y a pulso de jornadas vecinales. Ellos no cobraban, nosotros poníamos los materiales, era un tema bastante interesante. Nunca lo había visto, nunca había visto una experiencia así, pero se puede dar soluciones. No solamente los límites están en el presupuesto o en los recursos humanos. Y por último, obviamente, la consideración económica, ¿no? Como bien les decía, no solamente es el presupuesto, pero también hay que ejercer una funcionalidad en mérito a lo que tenemos, en mérito a los costos que tiene esto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa brindar un buen servicio? Es algo que les pregunto también. ¿Qué es brindar un servicio eficiente, correcto a la población? He tratado de buscar diversas definiciones,
he leído libros de gestión pública, he podido revisar material de la Secretaría Nacional de Gestión Pública, de modernización del Estado, he revisado eh, material del Ministerio de Economía y Finanzas para entender, ¿no? ¿Qué entiende en la actualidad el Estado peruano por brindar un servicio eficiente? Y por ahí justo veo un comentario que dice, cumplir las expectativas del usuario. Excelente, pero en el marco de lo que establece la ley, de lo que establece el ejercicio público, ¿sí? En relación a lo que establece tus competencias. Excelente definición. Cumplir con las expectativas. Incluso, hablemos de un elemento, procedimientos administrativos, ¿sí? El procedimiento administrativo, lo vamos a ver más adelante, inicia con la petición del administrado. Muy bien, pero por ley, o creo que por un criterio, ¿sí? De un debido procedimiento o un procedimiento administrativo eficiente, toda petición requiere una respuesta. O sea, no te dicen que aceptes, lo que te está diciendo es que respondas en el momento oportuno y en los plazos establecidos. Pero, y es una de las contradicciones que a veces no entiendo, ¿no? Por ejemplo, se establece los famosos silencios administrativos, que no es otra cosa más que la respuesta a la deficiencia de no poder responder, de no poder atender la petición del administrado. ¿Qué te cuesta hacer una carta y decirle, señor, no tenemos competencia para ello? Porque es cierto, creo que todos los que están acá trabajan en la administración pública, tienen alguna relación o han trabajado, y a veces es cierto, a veces los administrados, los servidores, o el usuario en general, solicita peticiones que no son viables, a veces hasta absurdas, pero requieren una atención, una contestación, requieren incluso explicarles cómo funciona, porque partamos del principio que el usuario no es abogado. Incluso dentro del ejercicio administrativo existe un principio, ¿no? De, de un principio de atención. Por ahí justo estoy viendo unos comentarios, se me fue la idea por eso, es que Nelly Mar nos dice, satisfacer las necesidades de las personas que acuden a tu atención. Es cierto. O sea, eso es bastante cierto. O sea, las personas acuden hacia tu persona, ¿sí? O hacia ti no. Acuden a la entidad pública porque esperan tener algo, responder, ser atendidos, porque tienen una necesidad. Si no, no fueran. Si no, no irían. Ahora, por ahí dicen, y si no tiene jurisdicción y si no tiene competencia, se le explica. Por eso es bueno, y eso es un tip de modernización del Estado, es de tener una persona que pueda orientar al ciudadano. Alguien que esté en la puerta, haga reuniones, no sé, vea la forma de que atienda. Porque no saben, y esto se los comento porque yo soy un servidor público que en los últimos años se ha dedicado a asesorar municipalidades. Y saben, y créanme que a los municipios, ¿sí? Incluso cuando son más pequeños, tipo EF, tipo vienen solicitando peticiones que obviamente no tenemos competencia. Yo he visto peticiones para deslindar temas de terrenos, he visto peticiones solicitando que intermediemos por un tema de violencia familiar, he visto peticiones que incluso porque el puesto de salud no funciona, vayamos a la municipalidad. La policía no está actuando de manera correcta dentro de la pandemia, queremos permiso para jugar a la municipalidad. Pero si tú te quedas callado, si tú no respondes, no atiendes, por eso se llama atención al usuario, ¿sí? Se va a llevar una imagen errónea.
Entonces, respóndele, explícale, ya no tal vez documentadamente, pero por lo menos que le haya dicho, oye, señor, ¿sabes? Si tienes problemas de violencia familiar, puedes ir acá a la demora de la municipalidad, puedes ir a la provincial, puedes ir al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la Policía, pero ya le das una directriz. Y como lo dicen ahí, y eso es otro tema bastante interesante, el elemento humano, ¿no? Calidad, calidez, respeto, resultados. Eso es interesante. Entonces, es un elemento bastante amplio entender que es la buena atención al usuario, ¿sí? Incluso, créanme, que la gestión pública y la administración pública tiene un elemento, ¿sí? Social. Creo que aquel que no ha entendido el factor social, el factor humano en la administración pública, creo que no está en el lugar correcto. ¿Sí? O sea, creo que no está en el lugar correcto. Y si alguien cree, ¿sí? Se los digo sin ningún pelo en la lengua, que se va a volver millonario en la administración pública trabajando para el Estado, créanme que no, señores. Yo creo que de una manera transparente y justa, no. No conozco altos funcionarios, pero ninguno de ellos son ostentosos, no son millonarios, no son dueños de empresas. ¿Por qué? Porque el servicio al Estado, por eso es que nos llamamos servidores, pues servidores públicos, porque estamos al servicio de las personas. Entonces, viene ya de diversos factores. Vamos a entender ahora algunos elementos funcionales, pero quería hacer un paréntesis en esta parte, porque acá está el elemento humano, no el elemento cercano, el elemento social. O sea, ¿para qué hablamos de servicio público, de función pública, de administración pública? Es para servir al ciudadano. A ver, vamos viendo algunos comentarios. Erickson nos dice, pero muchas veces hay funcionarios que no conocen ni qué trabajo realiza la entidad pública o quizás no lo orientan adecuadamente al usuario. Sí, pues ¿cómo vas a orientar si tú mismo no tienes ni idea de dónde estás? Lamentablemente, la administración pública se ha convertido muchas veces en un sitio para llenar puestos, ¿no? Ah, no tienes trabajo. Bueno, ya, pues vente a trabajar en la municipalidad, o a tal sitio porque, bueno, eres allegado y o sea, eso ha traído muchos problemas administrativos, ha traído muchos problemas de confiabilidad del usuario hacia las personas. Es importante señalar que, por eso es que les comento algo, ¿no? Cada vez que yo tengo la oportunidad de poder dictar, ¿no? Eh, temas en relación a la atención al usuario y dentro de entidades públicas, les pregunto, ¿no? ¿Y cuál es la misión y la visión de su entidad? ¿Para qué existen? ¿Para qué ustedes están trabajando? ¿Cuál es la situación? ¿Para qué realizan lo que hacen todos los días? Un minuto, por favor. Y si es que tú no entiendes el qué hacer de tu entidad pública, pues menos vas a entender el qué hacer de lo que busca el usuario, ¿no? Muy bien, ahora vamos viendo algunos comentarios, ¿sí? Eh, Valentino dice, hay usuarios o funcionarios que maltratan por su mala atención. Sí, pues, elemento humano. Liliana Lozano nos dice, es importante que a mesa de partes de cada institución se le capacite de lo que es el TUPA, sus requisitos para orientar al usuario, etcétera. Excelente. Un momentito, por favor. Mil disculpas, lo que pasa es que un pequeño imprevisto. Sí, pues es cierto, mañana vamos a hablar un poco del ejercicio, del correcto manejo del TUPA, de los plazos administrativos, les invito cordialmente.
porque vamos a hablar ya de elementos fácticos, de elementos concretos, ¿sí? Eh, Patricia Temoche nos comenta, brindar un buen servicio es cubrir las necesidades del administrado, en el sentido de orientarlo según lo que está buscando al acudir a la entidad pública. Ahora, con la atención virtual o semipresencial, es difícil, como trabajadores debemos buscar la forma de poder apoyar al ciudadano. Es cierto, el tema de un poco de la pandemia ha cambiado, ¿no? El estilo de atender, pero se busca formas. Yo creo que siempre es bueno y, no, y hay que reconocer también que si no hubiera existido pandemia, no hubiéramos modernizado, ¿sí? Elementos de gestión pública, elementos de modernización del Estado. O sea, tiene sus altos y sus bajos. No se olviden que la administración pública mucho depende de la reacción social. O sea, la idea, y con esto cierro esta parte, es que todo servidor público, y más aún si tienes cargos directivos o de funcionario, ponerte a pensar cómo yo llego de manera más eficiente al usuario. Independientemente, ¿sí? El público que sea, porque la administración pública es diversa. O sea, no vas a comparar pues una actuación de salud, por ahí he visto un comentario, con una actuación, pues, no sé, de la OMP, de un órgano constitucionalmente autónomo, de la Fiscalía. Es todo un elemento distinto. Entonces, ¿por qué? Porque lo que busca el usuario, incluso van yéndonos a los otros poderes, ¿no? Al judicial incluso, busco justicia, pero la idea es cómo interactúo. La idea es cómo llego al usuario, si le doy el tiempo correcto, porque tampoco hay que llegar al otro lado, ¿no? Creer que estamos en una democracia directa y que las decisiones de la administración pública se basan en mérito solamente digo, a lo que quiere el usuario. Tampoco funciona así, no es tanto así. Hay que buscar un término medio del actuar en cuanto a lo que se regula el buen servicio y la buena atención, ¿sí? Eh, Hablemos un poco del usuario en la administración pública. Cuando nos referimos a la teoría del usuario o hablar del usuario, por lo menos en, yo creo que en Perú, yo creo que en todo el mundo, definir el usuario en la administración pública es bastante controversial. ¿Por qué? Porque va a depender, como bien les decía, de las necesidades y de los intereses que persiguen cada uno de estos usuarios. ¿Sí? Por otra parte, eh, para los organismos públicos o para las entidades del Estado, de manera general, todo ciudadano es un usuario público. ¿Sí? Y por eso es bueno identificar, segmentar y evaluar a tu grupo de usuarios. Identificar quiénes son, específicamente quiénes son. E incluso se puede hacer una identificación por las diversas actuaciones que realiza la entidad pública, porque hay entidades como por ejemplo municipios, gobiernos regionales, que realizan diversas actuaciones. Municipio tendrá un lado social, tiene un lado servicios públicos, registros públicos, etcétera. Muy bien. Los interesados, incluso acá en cada área, son distintos. Y por eso viene el siguiente elemento, segmentarlos. Y último, evaluarlos. ¿Y por qué? Creo que lo más importante es el evaluar, porque vas a ponerte a pensar que el usuario, ¿sí? Por favor, no se olviden esto, el usuario es muy distinto de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus condiciones, o de acuerdo incluso hasta de la geografía. Yo he tenido la suerte de asesorar municipios en la costa, en la sierra, y este último he tenido la experiencia de poder hacer unas consultorías en la selva, y créanme, los usuarios, ¿sí? No responden ante una misma fórmula administrativa en el lugar geográfico que se encuentren. ¿Por qué? Porque sus intereses, porque sus situaciones, incluso su actuación es variante. Mientras que un pueblo que está en una intersección, ¿sí? De dos carreteras principales, sus intereses es comercial, económico, otra ciudad
que está en una ceja de montaña o de sierra o de Andes, es agricultura. Entonces la administración pública actúa en mérito a los intereses que tiene ese usuario. Incluso su problemática se va a presentar, no es difícil definirlo, en mérito a los intereses que tiene cada, eh, cada lugar, cada sector. Y por último, los organismos del sector público son objetos de evaluación tanto por parte de los ciudadanos como de sus usuarios. Bueno, ¿quién nos juzgará por la gestión que hagamos? Serán los usuarios, ¿no? Por eso en algunas entidades públicas siempre hacen encuestas, ¿no? Encuestas de calidad de servicios, de intereses, y eso ayuda a mapear mucho el tema de gestión, ¿no? Muy bien. Erickson nos dice, bueno, que las entidades públicas no realizan evaluación del usuario. Bueno, estimados participantes, con esta parte quedo ante ustedes porque, bueno, hay una pequeña situación por los horarios, pero mañana estamos empezando y hablaremos ya un poco de cuáles son los elementos, ¿sí? Para mejorar la gestión pública y entender algunas situaciones que nos van a ayudar a servir mejor a los usuarios. Vamos a hablar un poco de la modernización, ¿sí? Como elemento de la mejor atención al público. Vamos a hablar un poco del gobierno digital, de cómo debería funcionar. Vamos a hablar un poco de los procedimientos administrativos eficientes, cómo podemos desarrollar procedimientos administrativos eficientes. Hablaremos un poco de la gestión documentaria y además hablaremos un poco de los procesos comunicativos y humanos con los usuarios, ¿sí? Bueno, estimada Gabriela, eso sería de mi parte con la ponencia de hoy y bueno, recalcarles que mañana tenemos una segunda parte en la cual estaremos desarrollando otros temas de interés para todos ustedes. A ver, eh, muy bien, gracias a ustedes por darse un tiempo. De mi parte, cordialmente, mañana los espero y seguiremos hablando un poco más de la gestión y de la correcta atención al usuario. ¿Sí? Muy bien, de mi parte nos vemos y hasta mañana. Doctor, ¿me escucha? Te escucho, Gaby. En ese caso, doctor, creo que tampoco no tenemos ninguna pregunta. El día de mañana ya nos volvemos a conectar. Muchas gracias por la conferencia de hoy. No, a ti. Más bien, gracias por la invitación. Siempre se presentan imprevistos, pero bueno, hemos tratado de dar lo necesario. Sí, doctor, muchas gracias.